Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos lunes a lunes un montón de cosas relacionadas con el estándar mundial KNX. Y en esta ocasión os vamos a presentar cómo configurar nuestro sistema de alarmas a través de nuestro app iKNX Push mediante el servidor web EIBPort. Os pongo un poco en antecedentes. El servidor web EIBPort es uno de los servidores web más utilizados y para nosotros de los más importantes en el mercado de KNX, de los que más posibilidades te dan. Y lo que os vamos a mostrar en este tutorial es cómo configurar o cómo emparejar un EIBPort con nuestra app iKNX Push para recibir los mensajes de alarma del servidor web EIBPort en nuestra app. Recuerda que en nuestra app puedes enlazar distintos servidores web instalados en distintas instalaciones, distintos países, o incluso dispositivos que no sean ya servidores web KNX, sino que también sean autómatas programables o cualquier otro dispositivo que pueda comunicar o hacer llamadas a través de HTTP request. Bueno, pues nada, chicos, os dejo con este tutorial, espero que os guste y de esta manera os enseñamos a usar nuestra app iKNX Push. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Vamos a ver un ejemplo para notificaciones push de alarma. Abrimos Bad Started y accedemos al Login Editor de nuestro servidor. Introducimos el usuario y la clave para el acceso. Clicamos en Login. Esperamos a que cargue el editor. Una vez dentro, en la zona de grupos lógicos, crearemos un nuevo grupo lógico que llamaremos Mensajes de alarmas push. Clicamos en OK. Entramos en la ventana de grupo lógico para crear un ejemplo de notificación. Vamos a añadirle dos elementos. En primer lugar, dos variables de entrada y el elemento lógico HTTP request y pulsamos en Add Selection. Ahora nos aparece las dos variables de entrada y el elemento HTTP request. En la primera variable de entrada pulsamos en punto de dato y lo llamamos alarma temperatura rack. Elegiremos el tipo de dato, en este caso será de un bit, y a continuación la dirección de grupo a la cual está asociada esta variable. En este caso será la 1901. Pondremos un nombre, que será alarma temperatura rack. Esta será la variable de control de envío de mensajes push, la cual la asociamos al trigger o disparador de envío de alarmas. La segunda variable de la entrada será un valor de temperatura que será el valor real de la temperatura que hay en el rack. Pulsamos en crear nuevo punto de dato y lo llamaremos temperatura real rack. Le indicamos el tipo de dato, que en este caso serán de 2 bytes. A continuación elegimos la dirección de grupo de control de esa temperatura, en este caso 3014, y le pondremos un nombre, la llamaremos temperatura rack. Creamos una entrada al elemento HTTP request, cuyo valor lo asociaremos al texto de envío del mensaje push, como veremos a continuación. Para ello nos iremos al apartado de entradas variables, la llamaremos temperatura rack
y le asociamos el color identificativo amarillo. Ya tenemos configurada la asociación. Ahora vamos a configurar el elemento HTTP Request. En el apartado Output Request pinchamos en el icono de la rueda dentada. Se abrirá una ventana denominada HTTP Request donde seleccionaremos el protocolo, en este caso HTTP, e indicaremos la URL de nuestra API, en nuestro caso iknx.es/api/index.php. El resto de parámetros de esta ventana los dejaremos por defecto. Pulsaremos en Configuración. Se nos abre una ventana de diálogo donde seleccionaremos el método de la lista desplegable, en nuestro caso POST. Aquí vemos la variable que creamos anteriormente en amarillo. En el apartado URL Parameters indicaremos tipo y como valor envío. En Content Type es muy importante seleccionar JSON Application JSON. En la zona destinada a introducir el formato JSON, por un lado tenemos el token dispositivo que se corresponde con el ID del dispositivo que hemos asociado previamente a la app. Todo usuario que disponga un dispositivo con dicho ID recibirá la notificación correspondiente. Action indica el tipo de mensaje, en este caso una notificación. Indicaremos un título y un contenido de la notificación. Aquí es donde podremos hacer uso de las variables creadas. Si pulsamos sobre la variable alarma rack en amarillo en la posición que se encuentra en el cursor en el editor, se incluirá el valor de dicha variable. En nuestro caso, el mensaje que enviaremos será sobrepasada temperatura y la temperatura actual del rack. Pulsaremos OK para ir cerrando las sucesivas ventanas y guardaremos y activaremos el mensaje. A partir de este momento recibiremos notificaciones de nuestra alarma. Vamos a realizar una aplicación práctica. Abriremos la zona de consigna de nuestro servidor. Cambiamos la temperatura de consigna para forzar una alarma. Pinchamos en editar y cambiamos el valor de la temperatura. A la derecha de la pantalla mostramos la visualización del teléfono móvil para nuestro ejemplo. Automáticamente nos llega la notificación con el texto sobrepasada la temperatura con la temperatura actual del rack. Si pulsamos sobre la alarma, nos pedirá nuestro usuario y contraseña. Una vez introducido, veremos el listado de alarmas. Pulsando sobre la alarma se desplegará el contenido de la misma, donde podremos ver fecha, hora, título y mensaje. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.